Buenas noches a todos los participantes de este diplomado. Va a disculpar la demora, hemos estado tratando de resolver algunos problemas de conexión. Ustedes saben que muchas de las veces tenemos que depender de lo que es la parte de, en este caso, del acceso a Internet. Y bueno, ha habido un corte acá por la zona donde yo vivo y justamente, ¿no? Bueno, sí, varios tipos de corte que están constantemente, no permiten que esté, en este caso, la conexión estable, ¿no? Así que actualmente estamos con redes móviles propias ahí del teléfono y vamos a, mediante ese medio directamente realizarlo. Creo que están varios de los participantes. Estoy viendo que está Alcira. ¿No escucha Alcira? También está el profe Raúl Wilson y también acá veo con el código de Cielito, no sé cuál es el nombre, por favor, para efectos de registro. Vamos a ver un momentito, por favor. Vamos a dar ya inicio. Bueno, como están conectados, vamos a dar obviamente, por tomados en cuenta como parte de la asistencia, ¿no? Ya seguramente van a ver dentro de la grabación si es que necesitan hacer algún tipo de retroalimentación y también para efectos de listado y reporte, ¿no? A lo que va a ser el avance que se tiene dentro de lo que es este, este diplomado, ¿no? Alcira me dice por mensaje de texto, ¿no? Que está el audio no funciona perfecto. Entonces, los demás no sé si es que estamos en las mismas condiciones, ¿no? Acá digo, tengo como Cielito, pero no sé cuál es el nombre. Si es que tiene su audio activado, pueden hablar un Dice, momento. buenas noches, Buenas Wilson noches, Apuntumac. Wilson, ¿no? Sí, Perfecto. Wilson. Bueno, Sí, se escucha bien, dice. bueno, perfecto, está bien. Bueno, eso es lo que quiero ver que escuchen bien, porque como les digo, hemos estado haciendo las pruebas hace un momento y pues, bueno, teníamos o el tema de conexión de internet, como no estamos con Wi-Fi, así que había una intermitencia y se paraba cortando el audio. Y en el caso de Cielito, no sé cuál es el nombre, profe Raúl está presente, ¿no? Bueno, vamos a Buenas dar. noches, dicen, estoy presente, estoy Vamos. escuchando y tiene un bonito audio. Espero que no se corte la luz porque hace ratito aquí ha empezado un ventarrón y ha habido un poco de corte de luz y ha vuelto, pero la señal está medio en duda. Bueno, Perfecto. buenas Muchas noches, gracias, profe. dicen. En el caso de acá, más que el corte de luz, ha sido bueno, por la zona hemos sufrido el corte de servicio de internet, ¿no? Entonces, justamente ya hemos tenido que hacer el tema de todo lo que es la parte de contar con las redes móviles, en este caso del mismo celular, para conectar, ¿no? Por eso hemos demorado un poco para justamente asegurarnos de tener un plan con megas limitados para que no se acabe rápido, ¿no? Ustedes saben que mediante lo que es la parte de, más aún, digamos, cuando nos conectamos con Zoom si es que se hace uso de la cámara y el celular, entonces ahí ya se llega a cortar, o bueno, a acabar de manera rápida, ¿no? El tema de megas. Bueno, vamos a dar ya inicio a esta pequeña parte, digamos, justificada, y bueno, sabemos que igual en el caso, como dice el profe Raúl, en el caso de provincia, hemos estado igual varias veces, como les indicaba, en provincias donde muchas de las veces inclusive el corte de luz es más, es permanente, ¿no? Cada dos o cada 4 horas, en el caso, por ejemplo, de San Matías, donde habíamos tenido la oportunidad hace años de estar,
prácticamente, inclusive la misma electricidad en muchos de los casos se tiene disponible hasta cierta hora del día, ¿no? Porque justamente esos pueblos están con muchas veces bastante lejanos, no tienen conexión eléctrica y están con motores, ¿no? Entonces prácticamente muchas de las veces la parte eléctrica es lo que un servicio que es justamente muy inestable y bueno, se tiene esa limitación, ¿no? Bueno, en este caso ya creo que en Chaco, bueno, tanto cruceño o el Chaco boliviano, ha mejorado mucho los aspectos, ¿no? Comparado a lo que se tenía hace años, ¿no? Que igual justamente se tenía esa limitación en relación a la parte eléctrica, inclusive la parte que es bastante prioritaria, ¿no? El acceso a lo que es el agua. Entonces, creo yo aquello se ha ido superando en muchos de esos aspectos, ¿no? Bueno, esta es la cuarta sesión que la hemos reprogramado a solicitud mía, ¿no? Hemos estado con actividades dentro de lo que es la parte de la institución donde justamente ejerzo como rector, principalmente en el tema que tiene que ver justamente algo ligado a lo que estamos desarrollando en este módulo, la parte la parte de producción e innovación, ¿no? Que yo lo veo importante, algo que justamente en el subsistema de educación alternativa y especial es un elemento que si bien se llega a implementar, pues me refiero a la parte técnica, digamos, de las carreras técnicas que tiene la parte de educación de jóvenes y adultos, aquello solamente, muchos de los aspectos, el análisis que he realizado y la experiencia que he tenido, el trabajo que he tenido en el subsistema de educación alternativa especial, es que principalmente llega o se limita solamente a que concluya ese proceso en lo que es la parte productiva, ¿no? Muchos de los aspectos, inclusive con diferentes, en este caso, ferias como las que se ha realizado en mi instituto, se realizan en los centros de educación técnica, pero muchas de las veces no se valora o no se fomenta o no se incentiva aquellas nuevas innovaciones que proponen los participantes que exponen sus diferentes productos no se fomenta, ¿no? A través de justamente alianzas estratégicas con, no sé, con la parte de empresas productivas para que se pueda llegar, por ejemplo, llegar a concretar la comercialización de ciertos productos, ¿no? Por ejemplo, no sé, en el caso de allá, de, del lado del Chaco, muchas veces he visto en las ferias que hemos estado por allá por Camiri, uno de los productos obviamente característicos que es pues justamente la miel, ¿no? Y muchos de los aspectos hemos visto que, por ejemplo, el tema de comercialización principalmente se lo hace como materia prima, ¿no? En muchos de los aspectos ya hemos visto ya durante ya los últimos, creo yo, hasta hace, por lo menos es que hacemos un análisis, hasta hace 5 o 4 años lo hacían como una materia prima ya a partir de estos últimos años hemos visto que se ha ido llegando digamos, a producir los derivados y bueno, aquello es un avance, pero que no se llega, digamos, digamos, a fomentar por parte, como les digo, de la parte estructural misma del mismo sistema, en este caso a partir de los directores, facilitadores, y obviamente aquello es a partir de que no hay una estructura que vincule, ¿no? A lo que es el subsistema de educación alternativa, en este caso a la subdirección de educación alternativa, con aquellas instancias productivas que requieren ese tipo de producto, ¿no? Entonces, comparado con otros países donde justamente, por ejemplo, en el caso de Chile, eh, allá en Chile, por ejemplo, un modelo que se llega a desarrollar y que es bastante innovador y bastante interesante es justamente el de la formación dual compartida, ¿no? El modelo de formación técnica dual que le llaman y que justamente en este modelo se llega a desarrollar donde tanto las empresas productivas, el sector productivo,
tiene esa alianza con lo que es la parte del sistema educativo, principalmente aquellas unidades o aquellos centros de formación de la parte técnica. Entonces, lo que hace es justamente de que la parte específicamente que tiene que ver con la parte práctica dentro del proceso formativo de los estudiantes, de los participantes, se la llega a realizar en las mismas empresas, en los mismos, por ejemplo, en los mismos campos productivos, ¿no? Entonces, pero obviamente, para llegar a ese nivel de concreción, es pues necesario de una política estructural educativa donde sea intervenga a diferentes sectores, ¿no? Tanto el Ministerio de Educación, el Ministerio Productivo y el sector privado, para que dé esa cabida a los participantes, ¿no? Porque obviamente para concretar este modelo dual de formación técnica, también las empresas o la parte productiva tiene que coordinar con lo que es la parte de educación para que, en este caso, aquella parte o el desarrollo práctico de los estudiantes, de los participantes, sea bajo una estructura, ¿no? No sea por simplemente aplicarlo, ¿no? Sea bajo una estructura en función a lo que es la malla curricular que tienen los centros de formación y también en función al perfil de justamente en este caso, profesionales técnicos que requieren la parte productiva, ¿no? Nacional. Entonces, obviamente, aquello creo yo es un paso importante que desde mi punto de vista, en función de este modelo, se tendría que dar dentro de lo que es la parte de la formación técnica y a manera de análisis, obviamente, creo yo que es importante, ¿no? Que hagamos ese análisis de reflexión e impulsemos, ¿no? Porque al final la labor que tenemos como educadores justamente es que logremos impulsar y complementar este tipo de experiencias que vemos que son bastante interesantes y obviamente si es que bien no se van a replicar, llegarlas a tomar en cuenta y implementar experiencias propias, ¿no? A partir de de esos modelos que se tienen en otros países, ¿no? Entonces, bajo eso es justamente el análisis que estaríamos iniciando hoy día, esta última sesión, donde, como les indicaba, vamos a enfocarnos ya en lo que va a ser los modelos de lo que es la parte de la estructura de planificación, ya en relación a lo que es la parte de planificación por competencias, la forma en que se tiene que desarrollar y ya antes de que concluyamos, ya hacerles conocer la tarea final que van a tener que presentar en la plataforma, ¿no? Que subir en la plataforma para que se concluya este módulo, ¿no? Me van a dar, por favor, vamos a preparar un momentito el tema de la proyección o compartir la pantalla. Me van a dar, por favor, un minutito para que lo aliste, ¿ya?
Bueno, ya tenemos, como pasa que como lo tenemos en la nube o en este programa que es mediante, directamente se trabaja en lo que es la misma aplicación, la presentación, así que tarda un poco en subir o ver lo que es la parte de ya de lo que está estructurado, ¿no? Es decir, está en esta aplicación que se llama Prezi, que son justamente donde se desarrollan diferentes tipos de presentaciones más interactivas. Bueno, vamos a iniciar primero llegando a recordar o hacer la retroalimentación en relación a los tipos de planificación curricular, ¿no? Esto que tiene que ver con principalmente aquellos aspectos o características que se tiene dentro de lo que es la parte de la planificación. Y obviamente esto lo vamos a hacer también en función a que la anterior clase se les había indicado, ¿no? Que hagan conocer o analicen, y esto lo vamos a hacer en un momento. Bueno, eso también quiero ver si es que pues, se va a poder o no, porque como muchos tienen problemas con el tema del audio, entonces yo creo que van a subir nomás como parte de una tarea, como se les había indicado, ese análisis que realizan. ¿No? Otra vez yo creo que va a ser de ese foro que tenemos pendiente para que presenten el análisis de qué tipo de educación o analizar los tipos de educación, de planificación curricular, ¿no? Ya sea el tradicional o el flexible que les habíamos indicado, ¿no? Pero para forma de retroalimentación vamos a ver enseguida justamente aquello, ¿no? Las características. En relación, primero debemos llegar a hacer un análisis en relación al alcance o al nivel de aplicación en este caso, de la planificación, ¿no? A ver, en relación al alcance debemos tomar en cuenta que a nivel de lo que es una institución, un centro de educación, ya sea alternativa, un instituto, una educativa, se tiene una planificación institucional, ¿no? Normalmente se dice el PI, ¿no? El Plan Educativo Institucional, que justamente es una estructura de planificación, es un documento en el cual justamente se delimitan toda la parte de características, antecedentes, historia, identidad, como vemos acá, la misión, la visión, el perfil que quieren desarrollar a través de su oferta académica, ¿no? También se delimita la oferta académica de esa institución, dónde queda ubicada, qué dependencia tiene, en qué año ha sido fundado. En el caso de los centros de educación alternativa, en el caso de las unidades educativas regulares, seguramente incorporan lo que es la parte del famoso CIE, ¿no? Del registro del centro, justamente dentro de lo que es la parte del sistema educativo ¿no? Del ministerio. También está estructurada obviamente la parte histórica, estadística también, ¿no? De lo que la parte de aquello que identifica esa institución, la formación, la oferta académica, como decíamos, que tiene los diferentes niveles de formación a los cuales pueden llegar a acceder o gestionar o ofertar, si es que es una formación a nivel semestral, anual, modular, los cursos que también ofertan muchos los aspectos, ¿no? Entonces, esta estructura de planificación justamente está caracterizada porque principalmente apunta a aquello, ¿no? Apunta a dar a conocer la, la oferta académica de la institución, las características, la historia, la identidad. ¿Por qué este tipo de documento es importante? No me digan que es simplemente para que se tenga ahí como, no sé, pues, dentro de su biblioteca o dentro de la oficina del director, ¿no? Obviamente, y es el análisis que debemos realizar, ¿no? Este documento, si es que la instancia que justamente dirige cierto centro de educación o institución no llega a utilizar este documento para gestionar diferentes, no sé, equipamientos, gestionar diferentes, alianzas con instituciones para el tema de los cursos, para el tema
no sé, que tenga que ver con, por ejemplo, prácticas, no va a servir de mucho, ¿no? Es decir, se va a quedar en lo que es, ¿no? Es un mero documento administrativo, ¿no? Entonces, aquello yo creo que es importante que como educadores conozcamos la importancia de que este documento y sepamos que el objetivo principal de este documento es pues que sirva a la parte administrativa como un documento de presentación ante instancias, en este caso productivas, gubernamentales, privadas, para gestionar diferentes alianzas, gestionar diferentes, supóngase, hasta misma infraestructura, equipamiento. Entonces, creo yo, es en este caso la forma en, y aquí es fundamental, ¿no? De la forma en cómo la parte administrativa lo llegue a utilizar, va a hacer que este documento sea realmente, tenga ese valor que es, ¿no? Que, para lo cual está llamado a ser un instrumento de desarrollo y de gestión educativa, ¿no? Entonces, creo yo esto es un aspecto importante que muchas de las veces hemos analizado con diferentes, en este caso, digamos, pedagogos del área educativa y justamente, ¿no? Hemos visto y hemos concordado que muchas de las debilidades están en este aspecto, ¿no? De que muchos educadores, muchos directores no llegan, ¿no? A utilizar este documento tal cual es su fin, ¿no? El de gestionar, ¿no? Es de realizar una verdadera gestión administrativa, ¿no? Entonces, creo yo, es un documento, un instrumento de planificación que no se le da el valor correspondiente en muchos de los aspectos y bueno, simplemente lo tienen porque tienen que, según, digamos, las solicitudes o según el requerimiento de la institución o de la misma, del mismo Ministerio de Educación debe tenerse o debe elaborarse, ¿no? Y más aún, ¿no? Dentro de lo que es el Ministerio de Educación no hay, por ejemplo, como en otros países, donde se llegue a, supóngase, no se tenga acceso a este tipo de documentos por parte de instituciones privadas o productivas, ¿no? Es decir, supóngase yo en el caso de siendo una, no sé, por ejemplo, acá en el caso no sé, por el lado del Chaco, digamos, ¿no? Una empresa, digamos, que requiere, por ejemplo, no sé, algún tipo por ejemplo, no sé, de trabajadores productivos en el área apícola o el caso, por ejemplo, ¿no? De gastronómica, supóngase, ¿no? Que soy una empresa hotelera y que requiere de algún tipo justamente formación o de personas que hayan sido formadas con base, digamos, en tema gastronómico que necesite para alguna cadena hotelera o para algún evento. Normalmente ellos justamente, ¿qué es lo que hacen? ¿No? Y, acudir a diferentes referencias que tienen. Pero en este caso, actualmente, justamente esas grandes empresas, esos grandes consorcios llegan a acceder a través de la web, ¿no? A diferentes instancias que puedan llegar a consultar, hacer la búsqueda. Y obviamente, ¿no? Si es que este instrumento no está ni siquiera aún en una, digamos, en alguna página web, aunque sea local de la misma institución o la misma, por ejemplo, del mismo Ministerio de Educación, nunca van a tener acceso a ese tipo de referencia, ¿no? Las grandes empresas, ya sea productoras, agroproductoras, para poder acceder, inclusive hasta poder en muchos casos, por ejemplo, hemos visto nosotros que ellos más bien llegan a buscar a la forma a través de las cuales poder llegar a algunos aspectos que tienen financiamientos para poder equipar, ¿no? a ciertos centros de formación. Y obviamente, ¿no? Eso lo hacen a través del Ministerio de Educación porque es la última referencia que tienen, ¿no? Pero no así, digamos, de manera directa en su región, ¿no? Entonces, creo yo es justamente es un aspecto fundamental, ¿no? Que la labor de la parte administrativa de los centros, sea si es que no hay por parte del ministerio una instancia donde puedan justamente visibilizar a través de este instrumento de planificación a ese centro de formación, a ese centro de educación alternativa,
Entonces, a través de sus propias instancias, por ejemplo, subir a la web a través de, no sé, ¿no? Por ejemplo, ahí ahora, como en Google, hay herramientas gratuitas donde uno puede crear su sitio web, como es Google Site, y puede subir toda la información institucional y ya tener justamente visibilidad, ¿no? A nivel de la web, ¿no? Para que puedan acceder y eso empezar a compartir a través de inclusive de eso mismo. Creo que he visto ya la práctica más, en este caso, que actualmente se está desarrollando a nivel de todos los centros y instituciones educativas, es que crean sus propias páginas de Facebook oficiales como instituciones educativas, y ahí es donde van justamente publicando diferentes actividades, ¿no? En este caso, obviamente, ¿no? Este instrumento, este documento tendría que ser uno de los principales que se haga uno de los donde se pueda subir, ¿no? Por ejemplo, a su página de Facebook oficial, o algunos que tienen la posibilidad de tener una página web, entonces de subirlo, ¿no? Entonces, también eso nos ha permitido, por ejemplo, hemos ido viendo que esto ya más a menudo se ha llegado a aplicar a partir de lo que ha sido la pandemia, ¿no? Justamente el año 2019-20, donde, donde justamente hemos identificado que muchos centros de formación que no tenían ningún tipo de plataforma han accedido a estas plataformas gratuitas como es las herramientas de Google y por lo menos no tener inclusive a través de su correo electrónico ya poder acceder, ¿no? Por ejemplo, a Google, en este caso, para el tema de clases virtuales y también, ¿no? Para subir en la plataforma algunos aspectos que tienen que ver con la formación, ¿no? Entonces, yendo ya volviendo a lo que está la planificación institucional, y como les decía, es importante que se le dé el uso correspondiente y se le saque el provecho que compete a lo que es un instrumento de gestión, ¿no? De gestión administrativa que busca que se genere y se llegue digamos, a promover el desarrollo de lo que es la parte de no solamente la formación, sino también la parte productiva dentro de lo que es el centro, ¿no? De educación alternativa. El otro documento de planificación que tiene que ver con principalmente ya con la parte educativa y de formación es justamente la planificación curricular. Entonces, ¿y a qué llamamos planificación curricular? Aquel documento, aquella estructura de planificación que principalmente se enfoca en asegurar los contenidos educativos más relevantes, ¿no? En este caso, en función a las necesidades de los estudiantes y obviamente el objetivo principal es pues que la planificación se logre adaptar a los diferentes programas de formación que ofertan a los diferentes contextos de aprendizaje. Y justamente la anterior clase hacíamos ese análisis justamente con la participación del profesor Raúl en relación a las características, ¿no? que conlleva la parte de lo que es la planificación y el que ésta se llegue a plasmar en función a los contextos que se tienen, ¿no? Entonces, hacíamos ese análisis de la diversidad de contextos que inclusive uno cuando es facilitador, en el caso de ustedes, que justamente son itinerantes, diríamos, en diferentes comunidades, obviamente tienen que planificar en función al contexto y a los participantes que se tienen, inclusive hasta en una misma comunidad, ¿no? Entonces aquello hace que justamente la planificación tenga que tener, no sea la misma para todo tipo de contexto, ¿no? Sino es en función y tomando en cuenta, ¿no? La identidad que se tiene decíamos que también un aspecto importante dentro de esto que juega un rol importante es dentro de lo que es lo que es la planificación regional o currículos regionalizados, pues que la identidad y característica cultural de una región es un aspecto fundamental que se toma en cuenta dentro de la planificación curricular.
La planificación didáctica, que aquello que tiene que ver principalmente con justamente el que el docente, en este caso, garantice justamente la organización, la estructuración de sus recursos, de las estrategias que va a utilizar para la formación, ¿no? Y en este caso, obviamente, en el caso de la formación de educación jóvenes y adultos, eh, obviamente al no ser, diríamos, comparado con educación regular, es pues justamente tienen que tomarse en cuenta los recursos y estrategias pedagógicas en función a a los participantes, a los grupos de participantes en función de las comunidades donde va a desarrollar y el lugar mismo, ¿no? Muchos de los aspectos, por ejemplo, eh, experiencias, como indicaba el profesor, es que la clase se desarrolla ahí en el mismo campo, en el Chaco, ahí debajo de un árbol, sentados alrededor, inclusive no hay ni obviamente no se tiene acceso a sillas, el facilitador está ahí sentado al lado del tronco y haciendo conocer o dando su clase, ¿no? Entonces, ese tipo de características de disponibilidad de recursos obviamente no va a ser comparado con lo que se tiene, digamos, en ciudades o en la educación regular, ¿no? Como se tiene bancos, mesas, sillas, pizarra, ¿no? ¿Qué vamos a estar pidiendo, digamos, en comunidades lejanas que el docente, en el caso de un grupo de formación de personas jóvenes y adultas, esté pidiendo una pizarra o marcadores acrílicos, como se pide, ¿no? Son realidades distintas y obviamente en función de esa realidad, el docente realiza o plasma esa planificación en función a la disponibilidad de esos recursos que tiene, ¿no? En función a la disponibilidad también de lo que es la parte del acceso que vaya a tener, ¿no? A ciertos recursos y obviamente las estrategias pedagógicas las va a realizar en función al entorno donde va a desarrollarse esa formación. Eh, La planificación, según lo que es la parte de la temporalidad, podemos ver o identificar justamente que se tienen, en este caso, planificaciones a nivel, en este caso, anual, que son los famosos, si es que hablamos de planificación anual, un documento de planificación bastante conocido es el famoso POA, ¿no? El Plan Operativo Anual, que es igual, un tipo de planificación, obviamente ya más dirigido al tema de administración económica, que obviamente toma en cuenta todo aquello que se va a ejecutar, por ejemplo, en la institución durante una gestión escolar o durante una gestión académica en este caso, ¿no? En este caso, los planes anuales educativos justamente tienen esa característica donde obviamente no va a estar el contenido mínimo que van a desarrollar durante todo el año, sino se plasma, digamos, el plan anual de aprendizaje, como lo llaman algunos, o en el caso de la formación técnica por competencias, es la planificación anual por competencias, donde justamente se plasma la estructura de las unidades temáticas que va a desarrollar o de los temas que va a desarrollar ese facilitador durante la gestión con un determinado grupo, con un determinado nivel, ¿no? Por ejemplo, si es que están formando seguramente a nivel técnico medio, entonces para para esos dos semestres, obviamente se va a planificar todo lo que es la parte curricular, las unidades temáticas que va a desarrollar durante cada semestre, ¿no? Entonces ahí va a estar seguramente los planes, el contenido temático, el contenido justamente que tiene que ver con la parte de contenido mínimo y también seguramente los tiempos, ¿no? Las horas académicas que va a desarrollar para cada unidad temática. Y bueno, también otro nivel de planificación es la planificación bimestral, trimestral o semestral, ¿no? Que este tipo de planificación ya es que vamos bajando del plan anual, ya es más a nivel de plan semestral, que en este caso serían necesariamente semestre 1, semestre 2, ya es por el tema temporal, como decimos, este tipo de planificación, o en el caso de lo que son cuando se desarrolla un nivel de formación a nivel
anual, se tiene, digamos, la planificación bimestral o trimestral, ¿no? Bimestral, en este caso, 4 bimestres seguramente durante la gestión, y si es que es trimestral, obviamente 3 trimestres, ¿no? Durante la gestión. Entonces, aquello justamente es algo que se caracteriza dentro de lo que es la parte de la formación. Y el nivel más concreto que tiene que, bueno, en este caso, bueno, un nivel que no es específicamente concreto, pero sí ya tiene una concreción mucho más detallada, es justamente la planificación mensual o modular, ¿no? Que justamente es ya aquello que el docente lo llega a desarrollar para que llegue a plasmar un seguimiento más detallado, ¿no? A la formación de los estudiantes o los participantes en este caso, ¿no? Y el último nivel, que es más concreto, justamente que decíamos, es ya más específico, es la planificación diaria o de aula-taller, ¿no? Es la planificación que justamente asegura que se planifique o se desarrolle una estructura de formación para cada clase, ¿no? Entonces, ahí el objetivo de este tipo de planificación más concreto es justamente que el facilitador tenga ya delimitado un propósito más definido, identifique el tiempo que va a utilizar o que va a desarrollar para cada, ya sea un tema o subtema o para cada contenido, ¿no? Y en este caso, para cada actividad que va a llegar a plasmar, ¿no? Entonces, es a nivel más concreto, a nivel temporal, obviamente. Es obvio, como su nombre lo dice, el aula taller o planificación diaria es de un día. En algunos de los casos, si es que es una planificación de aula taller, seguramente va a ser para una semana, mucho, a 2 semanas, dependiendo de la temática que se va a desarrollar. Bueno, en relación, y acá era justamente la tarea que tienen, ¿no? Que igual van a presentar, como les decía, en la plataforma. No se les está pidiendo hoy que presenten o expongan, como decíamos, pero obviamente considerando que el acceso que se tiene como me indicaban ustedes, en caso muchos no tienen disponible lo que es el micrófono, entonces el objetivo es que todos nos hagan conocer un análisis acerca de la relación o el análisis que ustedes lleguen a plasmar en relación a lo que es la parte de la planificación según su flexibilidad, ¿no? Y en este caso se identifican 2 tipos de planificaciones. La primera planificación, que es aquella justamente que se caracteriza porque es abierta y flexible, ¿no? Que en este caso es una planificación abierta que permite a los docentes puedan ajustar sus estrategias y contenidos según las necesidades de los estudiantes, pero también, obviamente, características del entorno, ¿no? Es decir, muchas veces, supongamos, digamos, ¿no? Entonces uno planifica para ir a una cierta comunidad, ya iba a desarrollar con el tema, por ejemplo, de acceso a lo que es la parte o el servicio de electricidad, supóngase. Entonces uno piensa que va a tener electricidad y justamente cuando vaya o cuando durante esa semana que toque no hay corriente, no hay electricidad como lo llamamos concretamente o normalmente, obviamente el facilitador va a tener que emplear otro tipo de, diríamos, herramientas para que pueda desarrollar esa clase o esas actividades, ¿no? Entonces, muchas veces también depende del contexto, el acceso a diferentes medios y obviamente, ¿no? La característica de esta planificación es justamente que fomenta el aprendizaje dinámico, se adapta a diferentes ritmos de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? De los participantes, ¿no? Entonces, eso es un aspecto fundamental de este tipo de planificación. Y la otra planificación que tiene que ver con aquella que es la planificación cerrada o rígida, ¿no? Que establece un marco estructurado, ante todo mediante el cual lo que se busca es justamente bajo ese estándar que se desarrolle de manera concreta, bajo un estándar ya establecido, todo el proceso formativo sea igual para todos los estudiantes, ¿no? Entonces, ante todo es un tipo de planificación que también proporciona, ¿no? Un control del currículo que puede en este caso
ante todo, ¿no? Puede en muchos de los aspectos llegar a limitar la innovación pedagógica, ¿no? De parte del mismo docente y la capacidad de adaptar ciertos contenidos, ¿no? Porque este tipo de planificación ya está estructurado y normalmente, bajo la experiencia que tengo, es más, este tipo de planificación se acomoda a la formación, diríamos, en muchos aspectos de educación superior, el caso de universidades, el caso de la universidad de policías o en este caso de militar, y también, ¿no? En el caso de muchos, por ejemplo, tal vez educación regular, porque ya ellos tienen ya en ese nivel o en lo que es la parte subsistema de educación regular, se tiene ya estructurado, ¿no? Contenidos, ¿no? Pero en el caso de educación regular, inclusive existe esa flexibilidad, ¿no? Que tienen los docentes en función a sus características de estudiantes, ¿no? Entonces, este tipo de planificación normalmente es inclusive más concreto para el nivel de posgrado, ¿no? Porque ya se tiene ya una estructura, un estándar que tiene que cumplir bajo las normas que están establecidas a nivel del sistema educativo, ¿no? Entonces, aquello hace que se tenga que seguir esos estándares porque obviamente el cumplimiento de los mismos asegura la calidad educativa, ¿no? Entonces, aquello es un tema que no tenemos que, diríamos, ver que es un tipo de planificación que no está acorde o que es negativa, ¿no? Sino más bien por sus características es que debe tener este tipo de rigurosidad para que se llegue a plasmar, ¿no? En las ciertas instituciones educativas. Otro elemento que debemos tomar en cuenta es la planificación según su enfoque. Y bueno, acá podemos ver justamente que el primer enfoque que tenemos de planificación es justamente la planificación tradicional, ¿no? Que ante todo, por ejemplo, este tipo de planificación busca asegurar, ¿no? El avance de los contenidos sean ante todo abordados, ¿no? Con presión y siguiendo lo que es la parte de un currículo estandarizado, ¿no? Y obviamente, como decíamos, este aspecto puede también limitar la participación activa de los estudiantes. El otro tipo de enfoque que se tiene en relación es al tema de la planificación activa y constructivista, ¿no? En este caso, este tipo de planificación, ante todo, promueve, ¿no? El aprendizaje significativo ante lo que es la parte de la construcción de conocimientos y también lo que promueve es el desarrollo de la formación a partir de la experiencia del estudiante, ¿no? A partir de la experiencia personal. Entonces, el principal objetivo de esta planificación es el fomentar la participación, ¿no? De forma, en este caso, ante todo, a través de prácticas, ¿no? Colaborativas entre estudiantes. La planificación por competencias, este tipo de planificación que justamente es un enfoque que busca desarrollar ante todo habilidades prácticas y cognitivas esenciales en los estudiantes, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo principal de la planificación por competencias? Es que se logre preparar o busca prepararse a los estudiantes para la vida y el trabajo ante todo, ¿no? Esa es la esencia de la planificación por competencias. Y es fundamental, ¿no? Porque justamente diríamos, ¿no? Que si es que hacemos el análisis y uno dijera, bueno, es lo mismo que nosotros buscamos en nuestros centros, que prepararlos para la, para la vida, digamos, para el trabajo y para la vida, ciertamente, ¿no? Pero en el caso de la planificación por competencias, más está este tipo de justamente estructura curricular o de planificación curricular, justamente es el plasma o el delimitar al momento de limitar las competencias que se quieren desarrollar, y lo vamos a ver dentro de un momento, justamente ahí en la forma de denominación de las diferentes competencias a desarrollar es donde justamente está la diferencia, ¿no? Con relación a la parte de planificación por objetivos, ¿no? Entonces, aquello es importante que debemos tomar en cuenta la esencia de este tipo de planificación.
El otro elemento que justamente como nos indicaba en la clase anterior, que igual es un tipo de planificación que se está siendo utilizado en otros países, es la planificación basada en proyectos, ¿no? En este caso, principalmente, eh, se llega, el enfoque de esta planificación es justamente que llegue a potenciar la autonomía, creatividad, capacidad y resolución de los problemas de los estudiantes, ¿no? Ante todo que a partir de la implementación de proyectos interdisciplinarios, ¿no? En este caso son proyectos que, mediante los cuales los estudiantes o los participantes logren plasmar eh, todo aquello que llegan a desarrollar en las diferentes áreas mediante la implementación de proyectos justamente que van dirigidos, ¿no? En este caso, atender ciertas necesidades y innovar en la comunidad, ¿no? O en el barrio, diríamos, ¿no? O en la región. Este tipo de planificación, creo yo, haciendo, digamos, una comparación es a lo que aquello que se ha querido lograr con los famosos PSPs, ¿no? El proyecto sociocomunitario productivo que se han ido desarrollando, que creo que se desarrollan, ¿no? A nivel de centros de unidades educativas, pero y ahí caemos nuevamente, ¿no? En el valor y en el uso que puede dar o la parte administrativa de este tipo de proyectos, y en este caso ya que tiene que ver con la parte académica, digamos, los mismos docentes, para que se llegue a plasmar este tipo de planificación, ¿no? Es por eso creo yo que muchos de los proyectos sociocomunitarios productivos que he visto a nivel, digamos, inclusive departamental y en otros, igual y en otros departamentos, es que muchos apuntan a lo más práctico, ¿no? Esto principalmente es un tipo de planificación que ha sido desarrollado más en el ámbito de educación regular, ¿no? Y más apuntan a lo que es la parte de educación ambiental, ¿no? Es decir, el desarrollar, no sé, proyectos de reciclaje o si no armar, consolidar lo que es la parte de reciclaje de bolsas plásticas, no sé, de diferentes residuos, luego reutilizar ciertos materiales para que se conviertan, no sé, en basureros, por ejemplo, las llantas reutilizarlas para que se conviertan en macetas, no sé, normalmente han apuntado a ese tipo de proyectos sociocomunitarios productivos, pero más al tema de medioambiental, ¿no? Ciertamente es un aspecto que se puede tomar en cuenta en la comunidad, pero diríamos, no creo que en todos los departamentos se dé esa necesidad de medioambiental, ¿no? Sino que en este caso la lectura es un documento que no ha sido aprovechado porque al final este tipo de planificación parte de la demanda y la característica de potencialidad y de la vocación productiva de la zona también, ¿no? De la región. Entonces, y obviamente aquello no se plasma porque muchas veces hay ese distanciamiento, ¿no? Entre lo que es el centro de formación o la unidad educativa con la comunidad misma, ¿no? Es decir, si bien hay el docente o el director participa de reuniones de la comunidad, del municipio, no sé, de la zona, pero solamente se da hasta ese nivel, ¿no? Pero no existe una verdadera relación de coordinación, ¿no? Para la formación, ¿no? Entonces, aquello creo yo es un elemento que no se ha aprovechado en su gran capacidad para que llegara a plasmar este tipo de planificaciones, ¿no? Y bueno, por ejemplo, en el caso de otras experiencias en otros países, vemos que este tipo de planificación es bastante aprovechada en el entorno educativo, ¿no? Entonces, y justamente por parte de los directivos para lograr concretar ah, justamente ciertos proyectos que beneficien a la misma unidad educativa, pero también a la misma comunidad, ¿no? Entonces, aquello yo creo que es importante que debemos analizar y debemos justamente tomar en cuenta, ¿no? El que se logre plasmar este tipo de
diríamos, planificación que justamente atiende a esto, ¿no? Entonces, es importante este aspecto que debemos tomar en cuenta y a ver, un momentito, vamos a tratar de ver vamos a ver si es que podemos, como les dije, como estamos con un tema de problema con el tema de internet, voy a ver si es que me da en este caso más que todo la velocidad del internet para proyectar un video que queríamos justamente hacerles conocer, o si no, ya directamente les vamos a compartir por el grupo de WhatsApp, ¿no? Permítame un momentito, por favor, para ver si es que llega a correr este video. Ahora sí, por favor me van a indicar si es que el sonido más se escucha, ¿ya? Un momentito, por favor. Las sociedades tienen que empezar a tomar una decisión respecto de qué escuela quieren para el futuro. Hay muchas experiencias en el mundo y alternativas. Sin embargo, yo diría que hay una alternativa que aparece como dominante, una alternativa de cambio cognitivo, donde se incorpora al proceso de enseñanza-aprendizaje el proceso de producción del conocimiento. Y esto es el trabajo por proyectos, el trabajo por problemas de la vida real, donde los chicos son protagonistas porque son los que participan activamente en la producción del conocimiento a partir de la resolución de problemas o a partir del desarrollo de determinados proyectos. En un modelo core proyectos, los docentes en conjunto con sus colegas piensan los proyectos, en algunos casos en base de ideas de los chicos, en otros casos interrogando a las disciplinas, y luego presenta ese proyecto para el trabajo de los chicos y debe seguir el proceso
de desarrollo de ese proyecto en el aula. Y debe ayudar a los alumnos a buscar la información y luego a sistematizar, ordenar esa información para transformar la información en el conocimiento que se pretende que adquieran los chicos. El cambio en el modo de enseñanza implica la formación de un sujeto diferente. El chico de la escuela tradicional es un chico más bien pasivo, capaz con la paciencia de escuchar y de incorporar los contenidos que le son transmitidos por el docente o incorporarlos a partir de la lectura del libro. En este caso, los chicos son activos y la idea es conformar a un chico capaz de interrogar el mundo donde vive, buscar la información que necesita, entonces un chico con mayor autonomía, con capacidad de comunicarse, de averiguar, con capacidad creativa, porque tiene que pensar un mismo problema desde distintas perspectivas, y entonces se acaba la idea de la escuela donde hay un único saber, único posible, verdadero, sino que los chicos a partir de su diálogo con las nuevas tecnologías pueden construir distintas miradas sobre una misma realidad. Este es tu setup. Y bueno, en este caso, justamente como ustedes han podido ver, ciertamente, y como les indicaba a un principio, ¿no? Es un tipo de planificación que es más enfocado para educación regular, pero obviamente, ¿no? Y ya en otros países está siendo utilizado dentro de lo que es la educación alternativa, ¿no? Dentro de la formación de personas jóvenes y adultas para que justamente se logre plasmar este tipo de planificación en lo que es la formación técnica, ¿no? En la formación de personas o de participantes, considerando la característica justamente que busca la formación de manera práctica y activa en los estudiantes y participantes, ¿no? Entonces, creo yo es algo importante que podemos tomar en cuenta dentro de lo que es la parte de este tipo de planificación, ¿no? Entonces, a continuación vamos a ver otro video que tiene que ver justamente con la planificación por competencias, que vamos a ver si es que nuevamente, a ver, se puede tener un acceso. Enseguida les comparto, por favor. Para realizar una planificación basada en competencias, debemos primero tener claro qué entendemos por competencia y luego, a partir de ella, diseñar nuestro quehacer en la clase, curso o programa que queramos llevar a cabo. En términos generales, una competencia es aquel proceso complejo de desempeño que realiza un individuo al momento de enfrentarse a situaciones o problemas de la vida cotidiana o del mundo profesional, en donde se refleja la aplicación de ciertos conocimientos en un contexto real o cercano a la realidad y resguardando una serie de valores universales y o de una institución. Si lo llevamos a una persona, podemos decir que una competencia es lo que sabe, lo que hace con ese conocimiento y cómo, desde una perspectiva valórica, enfrenta la actividad en desarrollo. Para planificar por competencias, debemos operacionalizar ese proceso en términos medibles, lo que implica definir qué significa desempeñarse de manera competente en la situación en la que se debe actuar. Para esto, debemos establecer una situación que exija a nuestros estudiantes
recurrir a sus conocimientos y aplicarlos cumpliendo ciertos estándares de calidad. Por ejemplo, instar a un estudiante de ingeniería informática a desarrollar un videojuego, midiendo su desempeño por estándares establecidos previamente. Pero, ¿cómo hacemos para definir una situación que gatille un desempeño competente y de calidad? Piensen cuál es el propósito final de su asignatura, cadena de asignaturas o del programa completo, y resúmanlo en una oración corta. Por ejemplo, quiero que mis estudiantes aprecien la lectura como una herramienta fundamental del quehacer profesional. O quiero que mis estudiantes sean ciudadanos informados y participativos. Una vez definido el propósito final de la asignatura, tenemos que transformar ese propósito en una meta o resultado de aprendizaje. Para esto, contextualizaremos lo anteriormente definido. Esto implica definir una situación que ha de desencadenar el desempeño. En el caso de los estudiantes universitarios, este contexto debe ser una situación lo más cercana posible a su quehacer profesional posterior. Hacer esto pone al estudiante como protagonista y le orienta mejor sobre cómo enfrentar los desafíos de la asignatura. Por ejemplo, para el caso de un estudiante de leyes, la situación puede ser un juicio oral en lo penal. Entonces, debemos definir qué es lo que debe hacer. Para este ejemplo, podría ser redactar el argumento del cierre, considerando las pruebas presentadas en el caso o interrogar a un testigo, etc. Al enfrentarse a esta situación, el estudiante deberá hacer uso de todas las herramientas que tenga disponibles, conceptos, habilidades, técnicas y estrategias. Es importante que esa meta o resultado de aprendizaje sea conocido por los estudiantes, explicarles reiteradamente qué es lo que se espera de ellos durante el proceso. De esa manera, los estudiantes verán siempre la relación entre cada una de las actividades y el resultado final de su aprendizaje. Una vez que hemos definido el desempeño, podemos definir cómo enseñar y cómo evaluar. Para evaluar un desempeño competente en situación, debemos hacer que nuestro estudiante se desempeñe en la situación propuesta, cuidando, eso sí, que el nivel de complejidad sea el adecuado a su nivel de desarrollo. No se puede trabajar en base a un mismo nivel de dificultad con un estudiante que está comenzando sus estudios que con otro que los está terminando. Sin embargo, sí puede hacer que se desempeñen en la misma situación. El tercer paso tiene que ver con la planificación de las actividades de aprendizaje. Estas deben siempre reflejar mi meta de desempeño final. Todos los contenidos, procedimientos y habilidades que se desarrollen durante el proceso deben apuntar a preparar al estudiante para tener éxito cuando se enfrente a la situación que hemos establecido. Se debe tener siempre presente la meta o resultado de aprendizaje. Hacer notoria la relación entre la actividad inmediata y la meta final. Enseñar solo los conceptos que han de servir como herramientas en el momento de enfrentar la situación. Hacer que los estudiantes practiquen las actitudes que les serán útiles o necesarias para tener éxito. Exponer a los estudiantes de manera gradual a la situación que gatillará el desempeño y asegurarnos que estemos aplicando el mismo grado de dificultad en la preparación que el que usaremos en la evaluación. Para ayudarnos podemos construir una matriz desglosando cada una de las acciones que el estudiante deberá llevar a cabo para desempeñarse de manera competente. Finalmente, nos queda comparar y contrastar lo que hemos hecho, revisando que la secuencia de actividades de enseñanza-aprendizaje esté alineada con la evaluación y esta con nuestra meta. Nuestra meta o resultado de aprendizaje, nuestra estrategia de evaluación, nuestras metodologías para enseñarla. Estas tres etapas siempre deben estar perfectamente alineadas, tanto en su coherencia como en su nivel de dificultad. Bueno, justamente a forma de lo que es ya el análisis, ¿no? En relación o para más que todo de que nos podamos a manera ilustrativa ya a través de estos videos del por qué desarrollar nuestra planificación a nivel de, por ejemplo, la planificación basada por proyectos, que es un tipo de enfoque de planificación que justamente es bastante activo y busca el desarrollar la actividad o la participación de estudiantes a través de proyectos de manera integral, justamente interdisciplinaria, como veíamos anteriormente,
y la planificación basada por competencias, ¿no? Que en este caso, tal como ustedes han podido ver, es un tipo de planificación que justamente está más enfocada a la formación técnica o la formación superior, como quieran llamarlo, que busca el desarrollar competencias, es decir, el que sepa hacer en sí, ¿no? El estudiante y aquello que le va a servir para su vida profesional o para su vida, digamos, en desempeño laboral, ¿no? Tomemos en cuenta que por la característica de muchas de las áreas técnicas que se tienen en la educación alternativa y en educación superior en institutos, son carreras técnicas que justamente no son, digamos, no son comparadas con las carreras que brindan las universidades, son carreras técnicas que van más ligadas a ciertas áreas laborales que son especialistas o específicas, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Comparado, por ejemplo, con la formación que se da a nivel de las universidades, supóngase, ellos llegan a formar, supóngase, licenciatura en, no sé, digamos, en administración hotelera y gastronomía gourmet, no sé, ¿no? Que hay alguna carrera que así he visto que existe en universidades privadas. Pero en el caso nuestro, específicamente llegamos a desarrollar, por ejemplo, o existe la carrera de gastronomía como tal, ¿no? Y ahí son competencias concretas que se quieren llegar a desarrollar en los participantes, ¿no? Entonces, esa es la diferencia con la universidad de nosotros. Me hablo específicamente en el caso de los centros de formación a nivel técnica, tecnológica, productiva, y eso incluye los centros de educación alternativa y especial y también los institutos técnicos tecnológicos, ¿no? Entonces vamos o estamos enfocados a ese tipo de formación específica de ese profesional que directamente llegue a concretar su formación a través de estas competencias que se van a llegar a dar, ¿no? Entonces, por aquello es importante en este caso voy a avanzar ya o en este caso quisiera ya hacer relación a lo que son los tipos de planificación y ya después de esta planificación vamos a analizar la planificación por competencia, la estructura, una de las estructuras que normalmente se manejan a nivel de institutos, y sobre esa estructura, como les decía en la clase anterior, nos van a plantear o van a tener como una tarea final, como trabajo final, el que puedan elaborar una planificación por competencias en función a su área, ¿no? Al área donde ustedes actualmente se desarrollan, ¿no? Entonces aquello va a ser importante para que puedan presentar como un trabajo final. Bueno, antes de ya empezar lo que es la parte de o conocer la estructura de la planificación por competencias, veamos, ¿no? Que realmente la estructura de la planificación que ustedes utilizan, que es la modular de educación técnica, tecnológica, productiva en los centros de educación alternativa, está enfocada, ¿no? Ante todo por lo que es la parte o está basada en lo que es el plasmar o el desarrollar o el buscar un objetivo holístico, ¿no? En el caso de lo que es el objetivo holístico, ¿no? Siempre están identificadas por las áreas que quieren desarrollarse, ¿no? El ser, saber, hacer y el decidir, ¿no? Es decir, estos cuatro justamente componentes o elementos principales que se buscan en la formación de los participantes, ¿no? Entonces, principalmente la estructura de planificación es normalmente el cuadro o la parrilla de planificación, como normalmente algunos lo llaman, justamente está estructurada por el título principal en este caso la identificación o datos generales del centro, el título que en este caso que es del proyecto sociocomunitario productivo, ¿no? Del PSP, el módulo que se llega a desarrollar, que en este caso en el ejemplo vemos que son técnicas culinarias e historia de la gastronomía, el objetivo holístico que se busca plasmar. Dentro de lo que son los contenidos está identificado el módulo y los temas que componen ese módulo y más los subtemas que se van a desarrollar. Los temas generadores, ¿no? A partir de dónde va a llegarse a desarrollar este módulo, ¿no? Es decir, el contenido previo o el conocimiento previo que se pretende justamente alcanzar, ¿no? O a partir del cual va a desarrollarse. Actividades de articulación al PSP y productos, ¿no? Que se quieren lograr, ¿no? Entonces, esta es la estructura que se tiene dentro normalmente de lo que es la parte de lo que es un plan modular, ¿no? Otro tipo de planificación que tiene que ver con el aula taller para la educación técnica tecnológica productiva, que en este caso, por ejemplo, en el ejemplo vemos los datos referenciales que siempre están al inicio, que tiene que ver con el nivel técnico básico, el título del PSP,
En este caso, por ejemplo, en el ejemplo podemos ver que construyendo espacios de convivencia armónica sin violencia, el objetivo holístico. Nuevamente, en el objetivo holístico están los 4 componentes, ¿no? El ser, saber, hacer y decidir que se quieren desarrollar. Y acá vemos, por ejemplo, ya el cuadro o la parrilla de planificación un poco más específica, ¿no? Que está más estructurada ya según lo que son los momentos metodológicos, las técnicas a emplear, los procedimientos y los recursos materiales, ¿no? Y que muchas de las veces, siendo analíticos y críticos con lo que es la estructura de la planificación, el que uno pueda plasmar un tipo de estructura de planificación o parrilla de planificación, como le llaman, o este cuadro de planificación, algunos le dicen, que sea tan complejo, no va a garantizar que la planificación o el desarrollo formativo sea efectivo o sea integral o sea mejor, digamos, ¿no? O sea de calidad. Muchas de las veces hemos visto que, y es donde tropiezan más los colegas docentes, ¿no? Que cuando se les da estructuras de planificación bastante complejas, prácticamente, siendo autocríticos, lo que hacen es copiar y pegar, diríamos, en muchos de los aspectos, todo lo que es la parte de la estructura de las planificaciones, lo dejan todo lo que es la parte de aquello que no diríamos, no se va a cambiar, como en este caso, los momentos metodológicos, las técnicas, procedimientos, lo único que actualizan son los contenidos, inclusive hasta los recursos materiales lo dejan ese cuadro y todo lo que es aquello que no les, en este caso, que no les diríamos que no van a cambiar o que van a desarrollar de la misma manera, ¿no? Entonces, muchas de las veces, como les digo, siendo críticos, el que se tenga una estructura de planificación muy concreta, muy detallada, más aún, digamos, perjudica al mismo docente, ¿no? Y en muchos de los aspectos, por ejemplo, de la experiencia que tengo, mismos colegas docentes me presentaban, digamos, estas planificaciones y nosotros cuando justamente estábamos como directores académicos, analizábamos los cuadros y al ser estructuras de planificación bastante complejas como esta, un tanto, digamos, ¿no? Complejas, lo único que cambiaban es el contenido, como les decía, y bueno, ahí veíamos, ¿no? Que ellos no le daban el uso que debería ser a la planificación, ¿no? En este caso, una planificación de aula-taller o una planificación de asignatura o de módulo justamente no debe ser simplemente para cumplir con el requerimiento de la autoridad o del administrativo, ¿no? Sino es un documento que obviamente le va a servir de guía para desarrollar al docente toda la formación, ¿no? Y obviamente si es que es esto, en muchos casos es complejo, lo que hacen es lo que he visto en algunas experiencias que hacen la planificación y bueno, aparte se hace un cuadro más concreto, más sencillo, donde ponen el tema, ponen el tiempo y incorporan, diríamos, materiales que van a utilizar y digamos, qué actividad, ¿no? Es así de concreto, ¿no? Sin llegar a incorporar, digamos, como aquí lo vemos, lo que son los momentos metodológicos, la parte de las técnicas que van a utilizar, los procedimientos, y que al final todo esto parte de la estrategia metodológica, ¿no? Si bien es bastante, digamos, coherente, sistemático, pero obviamente, ¿no? Yéndonos a la practicidad y también por la característica de formación que tienen los colegas docentes en el área técnica y más aún, digamos, en el caso de la formación y educación de jóvenes y adultos, muchas veces es una estructura de planificación que he visto que los mismos colegas me han indicado que no lo llegan a emplear, ¿no? Solamente les sirve como, digamos, documento administrativo, documento que presentan y ya se llegan a guiar con otros documentos, ¿no? Entonces, aquello creo yo es importante que debemos tomar en cuenta, ¿no? Desde la experiencia que tengo, ¿no? Y bueno, llegamos a la estructura de planificación anual por competencias, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia principal, ¿no? Con la planificación basada por objetivos, que tal como ustedes pueden ver, por ejemplo, acá a ver, vamos a ver acá. La planificación por objetivos, justamente,
como su nombre lo dice, o la planificación actual que se desarrolla en la formación técnica en centros de educación alternativa, justamente se basa por objetivos porque principalmente busca desarrollar, digamos, ciertos valores, conocimientos, habilidades y decisiones o producción, como lo diga, en función a plasmar un objetivo, ¿no? Holístico, ¿no? Comparado con lo que justamente es la parte de la planificación que por competencias, que en este caso, este tipo de planificación justamente busca ante todo el desarrollo de, a ver, el desarrollo, en este caso, de una competencia de unidad, ¿no? Esta competencia de unidad que en este caso justamente va a ir dirigida a identificar específicamente qué es lo que quieren que se desarrolle en el estudiante, qué competencia quieren desarrollar en el estudiante, qué necesitan que haga, que sepa hacer, ¿no? Y sea concreta, ¿no? Es decir, por ejemplo, como lo dice, ¿no? Que en este caso la forma misma de plantear la competencia, ¿no? No es un verbo infinitivo con el caso de los objetivos, o el objetivo, digamos, que se plantea, ¿no? Sino es ya en un tiempo presente y justamente con ni siquiera, digamos, una tercera persona, ¿no? Digamos, directamente el estudiante conoce y maneja el plan. Por ejemplo, en este caso es una competencia o un plan curricular de la carrera de Contaduría General, ¿no? Es un ejemplo. Por ejemplo, acá la competencia se plasma desde que, o la forma en plasmarla normalmente utiliza, conoce y maneja, digamos, ¿no? El plan de cuentas para la elaboración de estados financieros de una empresa. Entonces, si es que vemos acá, están desarrollando el contenido o los conocimientos. Acá está todo lo que es la parte de habilidades, es decir, lo que necesitas saber. La competencia sabemos que muchas veces compone, como hemos visto en el video, justamente es aquello que debe saber hacer, debe conocer, debe saber hacer y debe plasmarlo, ¿no? Es decir, se tiene que plasmar en conocimientos, habilidades, justamente para llegar a desarrollar y aplicarlos en la vida, en su actividad laboral, que en este caso va a ser una empresa, una entidad, ¿no? Entonces, es un aspecto que debemos tomar en cuenta, ¿no? Que justamente se basa o se enfoca en aquello directamente que se llega a desarrollar en el participante, aquella competencia que quiera plasmarse y justamente para qué va a ir dirigido en su vida laboral, ¿no? No para la formación. Es decir, muchas veces en el caso de, supóngase que estamos, en el caso de la educación regular, normalmente la formación va dirigida, supóngase, a la parte de, por ejemplo, ¿no? En el caso del objetivo, desarrollamos valores, reciprocidad, respeto mutuo, mediante el manejo adecuado de técnicas culinarias, manejo de tanto, ¿no? Aplicando estrategias de preparación de alimentos para fortalecer principios de convivencia ideológica con la comunidad, ¿no? Entonces, la forma de plantear va específicamente dirigida a el desarrollo de la competencia, justamente para qué competencia va a desarrollarse, qué habilidades, qué conocimientos se van a plasmar y para qué le va a servir o para qué ámbito en su vida laboral, ¿no? En qué aspectos le van a servir. Y justamente la competencia va también en función a que se lleguen a plasmar ciertos indicadores de desempeños, ¿no? Entonces, estos indicadores de desempeños justamente nos permiten medir el alcance de la competencia como tal, ¿no? En este caso, por ejemplo, un indicador de desempeño para esta competencia que vemos anteriormente es define de forma clara elementos que integran el plan de cuenta, aplica las diferentes transacciones, utiliza documentos mercantiles no negociables para el respaldo de transacciones contables. Entonces son acciones específicas que en este caso el facilitador va a identificar o que va a tomar en cuenta mediante las cuales se va a llegar a concretar justamente esa competencia, ¿no?
Y otro elemento fundamental que debemos tomar en cuenta justamente en lo que es el planteamiento de la competencia es justamente qué producto se pretende llegar a alcanzar mediante esta unidad temática o mediante esta competencia, ¿no? Entonces, ¿qué producto se quiere que el estudiante pueda llegar a obtener a partir de aquello? En este caso, por ejemplo, bajo el ejemplo, se debe identificar el resultado del desarrollo aquí, como dice, ¿no? La orientación de la competencia. El resultado del desarrollo curricular que se alcanzará al finalizar la unidad temática. En el ejemplo vemos el plan de cuentas adecuado según el rubro contable. Es decir, el participante va a elaborar un plan de cuentas, o sea, va a tener como un producto ya, ya un plan de cuentas elaborado, ¿no? A partir de una empresa, digamos, según un rubro contable. Entonces, acá es la parte de la característica principal que se tiene comparado, digamos, con la planificación por objetivos, en caso de la planificación basada por competencias, ¿no? Y ya ingresando a lo que son las secuencias temáticas y metodológicas, vemos que normalmente son similares a lo que es la parte de, diríamos, de la estructura que se tiene normalmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vemos que se tiene dentro de la secuencia temática y metodológica los contenidos a desarrollar, que igual se tiene en la estructura del cuadro anterior. Acá, por ejemplo, a diferencia de lo que es la anterior, la planificación basada por objetivos o en este caso de esta planificación, aquí, por ejemplo, esta estructura, ¿no? Temas generadores, actividades, productos, ¿no? En caso acá están momentos metodológicos, técnicas, que yo, como les decía, ¿no? Soy un poco más crítico de este tipo de planificación, procedimientos, recursos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, en el caso de procedimientos, muchas veces los procedimientos están inmersos tanto en las actividades que va a desarrollar el docente y el estudiante, ¿no? Acá, por ejemplo, se plantea el problema acorde supóngase, a los cocinas de restaurantes. En este caso, seguramente es una actividad que va a desarrollar el docente. Las y los participantes en equipos empiezan a resolver, son actividades que van a desarrollar los participantes. Se realiza la práctica de los tipos de cortes. Entonces, acá va a ser seguramente el docente con los estudiantes, ¿no? Entonces, acá no se identifica específicamente qué tareas va a tener el docente y qué actividades el estudiante. En caso de la planificación basada por competencias, vemos acá actividades del docente o estrategias que va a utilizar el docente y actividades del estudiante, ¿no? Aquí ya hay la diferenciación e identificación. Es decir, en primer lugar, encontramos todo lo que es la parte de los contenidos de la unidad temática, ¿no? Y sus diferentes subtemas. Acá vemos ya las estrategias que va a utilizar el docente dentro del aula o dentro del aula taller, digamos, o dentro de lo que es la parte de la parte práctica o no sé, del taller o del laboratorio. No necesariamente tiene que ser dentro del aula. Y después identificamos las actividades del participante o los estudiantes. Ellos, ¿qué van a desarrollar o qué actividad van a tener mientras el docente, por ejemplo, dé un video explicativo? Entonces, por ejemplo, acá, obviamente, ¿qué van a hacer ellos? Seguramente, después de ver el video, un análisis del video explicativo. Lluvia de ideas, participación activa en lluvia de ideas, preparación y exposición de tema asignado, marcado extenso. Bueno, estos ya son actividades complementarias, digamos, ¿no? Pero acá, justamente, tienen que plasmarse las actividades que el estudiante va a desarrollar en función a las estrategias que el docente vaya a plasmar dentro del aula, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que en la parte gastronómica, como veíamos anteriormente, si es que el docente va a hacer la explicación de, no sé, de un plato típico del Chaco boliviano, digamos, ¿no? O, por ejemplo, del majadito, digamos, ¿no? La preparación, cocción del arroz, tiempo, después, no sé, especies que se utiliza para la elaboración de un majadito batido, supóngase, ¿no? Entonces, el estudiante, ¿qué actividad va a desarrollar, ¿no? Conforme a las estrategias que el docente vaya a plantear. Entonces, es la diferencia que acá ya vemos, ¿no? Y yo creo que es muchos los aspectos, esto llega a que el docente les sirva realmente este tipo de estructura, porque al final va a tener el contenido que va a avanzar, las estrategias que él va a plasmar, qué acciones va a desarrollar dentro del taller,
dentro del módulo de la unidad temática, las actividades que van a desarrollar, él tiene que identificar qué acciones o qué pretende desarrollar con los estudiantes, los recursos que va a utilizar y las estrategias de evaluación. ¿Cómo va a llegar a evaluar justamente el alcance de esa estabilidad, de esas competencias, ¿no? Entonces, y bueno, acá vemos el otro elemento principal, y eso es justamente un elemento que dentro de lo que es la formación de competencias es bastante importante, el tiempo, ¿no? ¿Qué tiempo le va a llevar al docente o al facilitador llegar a alcanzar esa competencia, avanzar este tema, ¿no? Esta unidad temática o esta competencia? Entonces, acá es prioritario porque al final el docente tiene que hacer ese análisis de ver y plasmar y plantearse en qué tiempo va a llegar a desarrollar este proceso de desarrollo de competencias según las características que tenga, ¿no? La unidad temática, la complejidad seguramente, ¿no? Y también seguramente la misma práctica, ¿no? Entonces, aquello justamente va a ser importante en función a lo que se vaya a llegar a plasmar dentro de lo que es la planificación por competencias, ¿no? Y bueno, otro elemento principal es el sistema de evaluación dentro de lo que es la planificación por competencias, que principalmente, ¿no? Acá está estructurado, por ejemplo, por indicadores de desempeño, como lo hemos visto, las técnicas que va a utilizar y los instrumentos de evaluación, ¿no? Que esto es justamente, en este caso, normalmente se toma en cuenta el cuadro anterior. Prácticamente lo que se hace es copiar la competencia, los indicadores que se van a desarrollar, y acá ya las técnicas que va a utilizar para la evaluación, que igual acá vemos, ¿no? Las estrategias de evaluación y los instrumentos, ¿no? O sea, mediante qué instrumento él pretende evaluar el alcance de esa competencia, ¿no? Y bueno, también la parte de los recursos bibliográficos, ¿no? Que va a utilizar para el avance de en cuáles se está apoyando, ¿no? En qué recursos bibliográficos o fuente bibliográfica que se está apoyando el docente, ¿no? Esa es la estructura de planificación por competencias, estimados, en relación a aquello que queremos justamente que se logre dentro de lo que es la parte de la formación técnica, ¿no? Esta que justamente se llega a plasmar dentro de la formación técnica tecnológica a nivel de institutos, ¿no? No sé si es que hay alguna duda en relación a esta estructura de planificación por competencias, que justamente, como les decía, ustedes como trabajo final, les vamos a plasmar la estructura de planificación en formato Word para que les sea más fácil para que puedan realizar su trabajo final, ¿no? Entonces se les va a pasar esta planificación que ustedes ven en Word para que bajo esto ustedes desarrollen una planificación curricular en función a su área que ustedes vean conveniente, ¿no? No sé si es que hay alguna duda en relación a lo que ya nos compete ya esta planificación, esta estructura, este cuadro que se les está presentando para que justamente puedan plasmar su trabajo final. Los escucho. No sé si es que va a haber alguna intervención. Por favor, vamos a estar pendientes. Creo que no, ¿no? Bueno, entonces se va a subir en la plataforma en el transcurso de esta semana. Como les digo, mediante el grupo de WhatsApp se les va a compartir en Word. Bueno, también esa presentación que se le está haciendo mostrar, les vamos a compartir mediante el grupo de WhatsApp y también los documentos en Word de la estructura de planificación para que justamente después suban a la plataforma esta actividad como final, ¿no? Bueno, creo yo que con esto ya estaríamos concluyendo esta sesión. Sé que muchos tienen dificultades con el tema me ha estado mandando mensaje en el grupo de justamente acá mediante el chat con la dificultad que tienen ante todo, ¿no? Algunos con el tema eléctrico mismo, como decía el profe Raúl, como también algunos del tema en este caso, de la habilitación de su micrófono, o tal vez con el tema
el tema mismo que hemos tropezado nosotros con el tema de conexión a Internet. Entonces, de todas formas, van a tener el video seguramente al cual puedan acceder de esta sesión, pero también se les va a habilitar ya las tareas, o en este caso el foro y esta tarea final para que ustedes justamente puedan cumplir con lo que va a ser este módulo, ¿no? Justamente que tiene que ver con el tema de la planificación curricular entre lo que es la parte de, digamos, ¿no? Esta relación que hemos hecho entre la parte humanística y la formación técnica tecnológica, ¿no? Que es lo que justamente se pretende que ustedes puedan desarrollar este tipo de conocimientos, ¿no? Bueno, con esto estaríamos concluyendo, agradecerles su atención y bueno, esperemos que todo este proceso haya sido en beneficio de ustedes y bueno, hasta otro momento, estimados. Buenas noches. Buenas noches, dicen. Buenas noches, un gusto. Hasta luego. Buenas noches, Lice. Buenas noches, Lice.